A punto, con Juan Carlos Fernández, es una producción nacional independiente. A nombre de Alpha Learning Zulia. Aprende inglés en menos de un año en solo 72 horas de clase. Librería Europa. Diario La Verdad. Tu abogado venezolano en USA@gmail.com. Red de Medios Cargo. Facilitamos sus compras y envíos internacionales. A punto, con Juan Carlos Fernández. Feliz tarde, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a otra edición más de A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas ya en vivo a través del canal 11 del Zulia, 11 en señal abierta, 11 en Net 1, 17 en Inter, igualmente a través del canal 137 en Net 1 Digital. Puede escucharnos a través de nuestra página web www.apunto.com.be. A las 9 de la mañana, a partir del próximo lunes, estaremos nuevamente a través del 88.1 FM de Fe y Alegría, con Zulianidad te toca y te prende a punto radio. 6:30 de la tarde a través de la www.democraciatv.com. Desde Miami, Juan Carlos y este servidor, haciendo a punto a través de la www.democraciatv.com. 11:30 de la noche, reposición a través de este canal. 9:30 de la noche a través de la www.noticiasdetodounpoco.com, señal que se emite desde la ciudad de Weston, en el estado de la Florida. Nuestras cuentas, @JCFernándezM, @AlcisEspina, @Urdaneta Yurani, nuestra mensajería de texto en pantalla para que empiecen a participar desde ya. A punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Bueno, ayer escuchamos al ministro Miguel Rodríguez Torres. Al parecer fueron capturados ya 7 de los miembros de la banda que mataron a Mónica Espir y a su pareja. Dice el ministro Rodríguez Torres que estaría capturado el autor material del hecho. Esperemos que así sea. Ellos dicen que encontraron pues pertenencias de las víctimas en el hecho donde capturaron a los presuntos delincuentes. Además, una cámara fotográfica perteneciente a Mónica Espir. Desde ya, las buenas tardes de nuestra compañera de trabajo, Yurani Urdaneta. Yurani, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alcis. Buenas tardes, amigos. Tengan todos ustedes en casa. Nosotros les recordamos que están pendientes las redes sociales para todos ustedes. Por allí pueden participar e interactuar con nosotros, que le estaremos leyendo, por supuesto, todas sus opiniones, Alcis. Vamos inmediatamente a comenzar a chequear lo que es noticia. Lo hacemos con noticialdia.com. Capriles dice: iré a donde sea por la seguridad de los venezolanos. El gobernador de Miranda y líder de la oposición, Enrique Capriles, aseguró que estuvo en Miraflores por la seguridad de los venezolanos y dijo: iré a donde sea porque se garantice cada uno de estos derechos. Así se manifestó el ex candidato presidencial a través de su cuenta en Twitter, luego de que se registrara el asesinato de Mónica Espir y su esposo. Capriles escribió al presidente Nicolás Maduro para unir esfuerzos para trabajar contra la inseguridad. Ayer veíamos ya lo está montado prácticamente en todos los portales de noticias, Juan Carlos, Yurani, el estrechón de manos que hubo entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles Ramos, que veíamos a Capriles barbudo, y se sentó, por cierto, al lado del gobernador del estado Lara, Henry Falcón, y del gobernador del estado Zulia, el comandante Francisco Javier Arias Cárdenas. Yurani. Sí, una foto que evidentemente iba a ser la foto de la noticia, era la esperada. En todo caso, en esa reunión se planteó la ley de pacificación nacional que, según el presidente Nicolás Maduro, durará un mes. Esperemos que esas propuestas, esas estrategias que esté creando el gobierno nacional en conjunto con los gobiernos regionales y alcaldías, pues den resultado. Y es lamentable el hecho que sucedió, con esta actriz, y también lamentable que luego de este hecho se tomaran esas medidas que ya son índices de delincuencia que se vienen arrastrando durante muchos años. Yo le decía a Juan Carlos, lo comentaba ayer en el programa a través de Democracia TV, que simplemente Mónica Espir le puso la cara a la inseguridad, le puso el rostro, le puso un nombre, y sin duda alguna ya esto viene aconteciendo reiteradas oportunidades, ya da temor salir a la calle. La gente que tiene a sus hijos en las universidades, el señor Panazá está pendiente de su hija
Enriqueta si ya llegó a casa, si no ha llegado, Mira, cómo está todo, porque sin duda alguna se vive aquella incertidumbre, aquel desasosiego de si está o si no está, si llegó bien, si no llegó bien, qué le pudo haber pasado en el camino, todo aquello, ¿no? Sí, es fuerte y esperemos que estos planes de seguridad se mantengan y que sin duda alguna le pongan el cascabel al gato. Ya está bueno de tanta inseguridad y de que reine el hampa en nuestro país. Yo estoy de acuerdo con Capriles. Capriles dejó la diferencia a un lado y tuvo que ir a sentarse con sin el duda presidente alguna, Nicolás Maduro. Mucha gente lo ha criticado. Mucha gente lo ha criticado, Yurani, porque dice, bueno, Capriles no tenía que ir a sentarse con el presidente Nicolás Maduro. ¿A qué? Bueno, pero puso su diferencia a un lado y insiste. primero es el bienestar de los venezolanos. Iré a donde sea por rescatar la seguridad del país. Primero es el bienestar de los venezolanos. Sin duda alguna, el 2014 será un año marcado por el diálogo. Así lo han reseñado muchísimos analistas. También es triste ver, como es de costumbre, leo todos los portales de noticias a nivel internacional y esta mañana decía, es tristeza, me da tristeza ver cómo ve el mundo Venezuela, o sea, cómo lo ve a nivel de inseguridad, a nivel de, digamos, todos los temas sociales en sí. Si la gente se pregunta, la gente en otros países se preguntan en cómo podemos vivir los venezolanos con esta situación. Seguimos chequeando noticia, lo hacemos con notizulia.net. Conmovedor relato de la hija de Mónica Espír. Miren lo que dice la pequeña Maya de 5 años. Mis papás están dormidos dentro del carro. No quiero leer la noticia porque ya con el título ya podemos tener mucho para qué hablar. Lo que dice la pequeña Maya de tan solo 5 años. Mis papás están dormidos dentro del carro. Fíjate que yo leí ahora una noticia también en Noticias 24 que un tío relataba que la niña no sabía que sus papás estaban muertos e incluso ella no había como que caído en sí de que ella estaba sufriendo de un tiro en la pierna, ¿no? Y ella decía que el tío comentaba que creía que Mónica Espír había abracado a su hija protegiéndola evidentemente de los Seguramente tiros. fue así. Entonces que la niña no había caído en cuenta de que su papá estaba muerto. Es terrible. Y así como la hija de Mónica Espír, ¿cuántos no ven pues caer en manos del hampa a sus padres? Lamentable la situación, esperemos de verdad, señor presidente, desde este programa. Votamos damos ese voto de confianza a usted, que asumió la responsabilidad además de lo sucedido, que el deber ser, era el deber ser, que ya está bueno. Hay que sentarse, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, para acabar con este flagelo que enluta a muchísimas familias a nivel nacional. Dios quiera que esto pues ya termine y que podamos vivir en el país que todos soñamos. Seguimos chequeando noticias, lo hacemos con globovision.com. Artistas y diputados se reunirán el 16 de enero para tratar el tema de la inseguridad. El próximo 16 de enero, artistas y parlamentarios sostendrán una reunión en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo en Caracas a las 9 de la mañana para juntar esfuerzos en la lucha contra la inseguridad. La jornada de trabajo fue establecida tras el encuentro ocurrido el pasado miércoles entre los miembros de la comisión que nombró el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con 5 artistas que se agruparon a las puertas del Palacio Federal Legislativo para protestar por el asesinato de la actriz Mónica Espír. En representación del Poder Legislativo estuvieron el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, y los diputados Elvis Amoroso, José Javier Morales, Tania Díaz, Dinora Figuera, Juan Carlos Caldera y Ricardo Sánchez, quienes conversaron con los artistas Daniel Martínez, María Antonieta Duque, Elaiza Gil, Dora Mazzone y María Ángel Ruiz. Sí, evidentemente han sido varios los artistas o personas reconocidas que han sufrido, digamos, a manos del AMPA, que han vivido esa situación. Evidentemente se tenía que dar esa reunión y pues que den, digamos, propuestas y estrategias que puedan salir de allí para mejorar todo este tema que sin duda alguna es muy amplio. Sin duda alguna es muy amplio, bien lo decías tú. Incluso esa discusión se debe dar no a nivel de los artistas también, debe darse... Sociedad civil. Yo lo decía esta mañana en mi programa a través de Democracia TV, en el reporte que pasa en Venezuela. Yo creo que en esa mesa de diálogo deben sentarse también la sociedad civil, que a final de cuentas son los más afectados, el que agarra carro por puesto, el que agarra una línea de taxi, el que agarra un mototaxi, el que sale a caminar a su trabajo para poder llevar el pan a su casa. Seguimos chequeando noticias, lo hacemos con hoy en noticias.com. Entre los detenidos están los autores materiales, Rodríguez Torres, sobre crimen de Espír y su esposo. Vamos a ampliar la nota.
Dice el ministro para Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, informó la noche de este miércoles que los autores materiales del homicidio de la actriz Mónica Espíritu y su pareja, Tomás Henry, se encuentran dentro de los 7 detenidos por el Ministerio Público. El Ministerio Público informó este miércoles que presentarán en las próximas horas ante un tribunal de control del Estado Carabobo a 4 hombres, una mujer y 2 adolescentes por su presunta vinculación con la muerte de la actriz y su pareja. La Fiscalía detalló mediante un boletín de prensa que imputarán a Giancarlos Colina, a Alejandro Maldonado Pérez, Adolfo Rico Agreda, Leonard Marcano y Eva Armas Mejía como a los adolescentes de 17 y 15 años de edad. Esperemos que el hecho se aclare lo más rápido posible. Es lamentable que 2 adolescentes estén implicados en el hecho. 17 y 15 años. Mira, hay que dar, Alcis Espina, esta noticia que creo que es muy importante, y la reseña noticialdía.com la he visto en las redes sociales. No la había, conseguido, no la había concretado en ningún medio de noticias, pero en este caso la da noticialdía.com. Es que kilométricas colas hacen los zulianos en sus vehículos para comprar batería. Y ampliamos un momentico el párrafo que dice: desde las 4 de la madrugada en la distribuidora de baterías Duncan, ubicada en la calle Doctor Portillo, cientos de personas en sus vehículos esperan por comprar el vital repuesto. Vamos a ver si yo logro conseguir. A ver si la logras conseguir, porque evidentemente acá no se puede ver. Yo lo estoy leyendo desde mi teléfono. A las 7 de la mañana inició la entrega. Allí está, mira. ¿Nos ayuda? A las 7 de la mañana inició la entrega de solo 40 números. Exacto. Y el resto lo entregan a partir de la tarde, cuando se entreguen los nuevos tickets. Increíble todo esto, ¿verdad? Es increíble. Vamos a ver si hay más fotografía. Miren, ahí está. Fotografías. Ya esta noticia yo la escuchaba mucho en las redes sociales. Evidentemente los usuarios, las personas que tienen vehículos ya escuchaban mucho quejarse de que las baterías no se conseguían, además que donde se podían conseguir muy caras. Es lamentable la situación que estamos viviendo. Bueno, hoy de cumpleaños la señora Charito Manjarres, 84 años, abuela de nuestro compañero Javier Quintero. Bueno, está en sintonía la señora Charito. Bueno, muchísimos felicidades, señora Charito. Hoy el cielo y el sol lleva su nombre, así que puede mirarlo porque está radiante para usted. Que Dios le dé salud, lo más importante. Muchísimas gracias a la señora Charito Manjarres, que está en sintonía, abuela de nuestro compañero Javier Quintero. Bueno, pausa comercial y ya regresamos con más de A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Ya volvemos. Ya regresamos. A Punto con Juan Carlos Fernández. No esperes que llegue la Navidad para comprar tus productos en Estados Unidos con tu cupo Caribe. Compra lo que necesite y envíalo con Red de Medios Cargo. No tiene cobro mínimo, no tiene peso mínimo, tiene el mejor precio del mercado. Llámalos al 788-4002, al 0416-764-2624 o escribe visitando su página web www.reddemedioscargo.com. Continuamos. A Punto con Juan Carlos Fernández. A esta hora vamos a ver un excelente micro de nuestra producción. La indiferencia mata la conciencia colectiva. Despiertas. Caminas. Conduces. Trabajas. Consumes y te consumes. Pero piensas en los otros. ¿Qué es para ti ser ciudadano? Compartes diariamente muchos espacios, pero ¿piensas en los otros? ¿Piensas en los otros? ¿Piensas en los otros? La indiferencia mata la conciencia colectiva de la ciudad. Respétate haciéndolo con el otro. Sé buen ciudadano. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Seguimos con más de A Punto. Recuerden 0414-617-4878, nuestra mensajería de texto, nuestras cuentas en Twitter, @JCFernándezM, @AlcisEspina, @Urdaneta Yurani, nuestras cuentas en Twitter para que participen e interactúen de la ventana plural
para la discusión de la ciudad. Yurani, ¿qué tienes tú en nuestras cuentas en Twitter? Ya nuestros amigos seguidores empezaron a opinar a través de @JC Fernández M. Leemos las interacciones. Gladiador nos comenta: 2 sueldos mínimos no alcanzan ni para comprar comida. Aumento del 10% es un insulto del pueblo empobrecido por este gobierno. Por ahí tienes esa noticia un poco Sí. ahorita para que la podamos ampliar. Claro. Juan Carlos Urdaneta nos comenta: me robaron las elecciones, dijo Capriles el 14 de abril. Hoy se reúne con el asaltante. A ver, otra noticia también una opinión de Roberto Alemán, que nos dice por qué el asesino de Spir ha ido 9 veces a tribunales por atraco, drogas, robo de armas, de las FAN, etcétera, y siempre lo han soltado. Y otro mensaje de Jacqueline Robles que dice: ahora esperar la foto de la ministra Varela abrazadita con el Alcis. Vamos a darle participación a ustedes a través de nuestra mensajería de texto 0414-617-4878. Vamos a leer acá, a ver si me ayuda el cursor de la laptop. A ver, aquí está. El gobernador lo volvió a hacer, pospuso el pago de prestaciones para el martes 14. Todavía le parece poco lo que hemos esperado, lo dice Francisco Medrano. ¿Qué pasa con la misión en Amor Mayor, que no salen nuevos beneficiados? Señor gobierno, acuérdense de los ancianos y discapacitados. Buenas tardes, hablen por favor de los maestros que no cobramos, lo dice el señor Omar Morales. El Seguro Social desactivó alrededor de 800 pensionados y no hemos cobrado el pago de diciembre, lo dice el señor Néstor Boscán, da su número de cédula. Buenas tardes, soy Richard Piñeiro. Todo lo que pasa en Venezuela es culpa del desastre que vivimos. Dios, por favor. Buenos días. Mira, el venezolano se alegra por el aumento que dio el presidente, pero no se dan cuenta que es una trampa, porque cuando aumenten el precio del combustible, el recibo de la electricidad, pues todo quedará, no quedará ni para comprar un lápiz, lo dice acá. Soy Isabel Navarro, desde los puertos de Altagracia. El problema de la inseguridad de los puertos es que cada vez es más grande. Llamamos a que se aboquen a nosotros, por favor, ayúdennos. Me llamo Gilberto Villalobos. ¿Qué saben del cupo electrónico? ¿Ya está activado? Pues todavía no está activado el cupo electrónico de Cadivi. Me decían que el banco BOD empezó a activarlo, no sé qué tan cierto sea, habrá que corroborarlo, pero la mayoría de los bancos no lo han hecho. No, todavía no se ha activado. Estamos esperando. Primero iba a ser del 7 al 8 de enero. Luego del 14 al 15 de enero, esperemos que sea para esa fecha. Si no es para esta fecha, ¿no? Pero todavía a esta hora, 12:56 minutos del mediodía, estamos en vivo a través del canal 11 del Zulia. No se han activado los cupos electrónicos de Cadivi. Hasta ahorita no se han activado los cupos electrónicos de Cadivi, Yurani. ¿Qué tienes tú? Seguimos leyendo interacciones acá. Gonzalo Jensen nos comenta: ¿será familia de la iguana o es la misma mentira? Se parecen. Hace mención al presidente Nicolás Maduro, también a Vladimir Putin y a Juan Carlos Fernández, por supuesto. De Yafe nos comenta: asesino de Spir entró al servicio militar, ya con prontuario desertó, cayó y fue liberado 2 veces más. También otro mensaje de El Cambio Va: saludos, muy buenas tardes, excelente programa para felicitar a Cheo García, mi padre, que está de cumpleaños, de Fiorella y Carlos. Bueno, felicitaciones de parte de Fiorella y Carlos al señor Cheo García, que Dios le dé salud y pues bendiciones para él. Por cierto, ahora que estamos hablando de salud y de bendiciones, el cantautor de la isla, Víctor Alvarado, está hospitalizado. Tiene una afección en los pulmones, está hospitalizado Víctor Alvarado. Esperemos que pueda salir pronto de lo que tiene. Seguimos chequeando noticias, lo hacemos con noticiaaldia.com. Arriaza dice: reunión con alcaldes de municipios priorizados y gobernadores fue buena y franca. El vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, se refirió a la reunión que el presidente Nicolás Maduro sostuvo el día de ayer con los 79 alcaldes de los municipios priorizados por el Plan Patria Segura y con los gobernadores del país. Arriaza destacó a través de su cuenta en Twitter que esta fue buena, franca y fluida. Asimismo, el vicepresidente de Venezuela informó que se acordó un programa de trabajo y de visitas del ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, a todos los estados del país para coordinar con los actores municipales la seguridad. Es el deber ser. Sí, lo decíamos al inicio del programa, Yurani, que debe sentarse en una mesa de trabajo
Gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal y sociedad civil. Sociedad civil. La gente lo está reclamando, la gente está reclamando sociedad civil sentarse en la mesa de trabajo. Porque son los que viven el día a día. Sin duda alguna, todo el venezolano está implicado en la situación de índice de inseguridad nacional y evidentemente con todo el mundo se debe conversar y buscar propuestas. Es grave el problema que estamos viviendo. Esperemos que... Sin duda alguna, a partir de la reunión de ayer del gobierno nacional con los gobiernos regionales y de alcaldía van a venir muchas más reuniones que pues permitirán que esa nueva ley que planteó ayer el presidente se dé. Yo creo que para eso están, ¿no? Están para trabajar en conjunto, dejar las diferencias a un lado. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Enrique Capriles Radonsky, de sentarse en una mesa de trabajo, ir a donde sea, conversar con quien sea por el bienestar de los venezolanos. Llegó el momento en que hay que sentarse a trabajar en común, dejar los colores a un lado y trabajar porque no puede ser posible, Yurani, que el AMPA reine en Venezuela. Es decir, que tiene más fuerza el AMPA que los gobiernos de turno. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Es imposible, como les decía a ustedes, que la gente viva en sus obras hasta dentro de su casa, porque ahora se meten en las casas, amarran, amordanzan a sus familiares, los meten en un cuarto, ellos hacen de la suya, se van y la gente queda amordazada con el trauma, inclusive a veces hasta golpean a la gente dentro de su casa. Es una cosa terrible, traumante para la gente que, por supuesto, hasta dentro de su casa vive insegura, ¿no? Mira, tienes allí la noticia la que comentábamos sobre que se necesitan 2 sueldos mínimos para... Claro, aquí está. A ver, aquí lo amplíala, tengo. por favor. Vamos a chequear, está aquí en lapatilla.com. 2 sueldos mínimos no alcanza para comprar comida. Vamos a ampliar la nota porque es asombroso. Las familias venezolanas destinan la mayor parte de sus recursos a la compra de comida, la cual sufrió una inflación del 79.3% durante el último año, aún con el aumento del 10% que llevó el salario básico a 3.270, 2 remuneraciones no alcanzan para cubrir una cesta alimentaria que se ubica en 7.970, esto también lo publica laverdad.com. Un sorpresivo aumento del 10% que lleva el salario mínimo a 3.270 bolívares mensuales implementó el gobierno de Nicolás Maduro a partir del 6 de enero. Sí, 3.270, un sueldo mínimo en casa, pagar alquiler, luz, teléfono, escuela, comida. ¿Cómo hace? Sí, sin duda alguna. ¿Cómo hace el venezolano? Sin duda alguna, lleva a la familia, eso obliga a la familia completa a tener que salir a trabajar. Incluso por esa situación muchos de los jóvenes han desertado de estudiar porque se ve la necesidad de trabajar y dejar de estudiar. Y dejar de estudiar porque es que no alcanza. No alcanza. Evidentemente sí, los padres no pueden sostener la casa con un sueldo mínimo y también darle los estudios y mantenerlo además al adolescente en ese caso. Un aumento siempre es bueno, pero de 10 bolívares diarios, Yurani. El aumento fue eso, 10 bolívares diarios. Con una inflación del 56 según el Banco Central. Según el Banco Central de Venezuela, 56.2%. Pausa comercial, ya regresamos con más de A Punto. Al regreso, nuestro invitado de hoy, el rector Ángel Lombardi, rector de la Universidad Católica Cecilia Costa, ya está acá en nuestra mesa de trabajo. Ya volvemos con más. La vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes. Ya regresamos. A Punto con Juan Carlos Fernández. Amigo y amiga, usted necesita hacerse un cambio de look, ponerse más bella o ponerse guapo, vaya ya al Centro de Belleza Integral Valés. Leida, Ivian, Victoria, Belinda y Yosusi, que son los profesionales de la belleza, lo están esperando para brindarle la mejor atención. El Centro de Belleza Integral Valés está ubicado en la urbanización La Rosaleda, avenida 81, a 50 metros del supermercado Acuario. Los puede contactar también a través del siguiente teléfono, 0414-638-5433. Valés, Centro de Belleza Integral. ¿Y usted quiere vivir en los Estados Unidos? ¿Quiere que su familia viva en los Estados Unidos? ¿Quiere montar su propio negocio en los Estados Unidos? Simplemente tiene que comunicarse con tu abogado venezolano en USA@gmail.com. Ellos recomiendan, asesoran, es un abogado venezolano que está allá y que le puede asesorar absolutamente para que su familia viva en los Estados Unidos. Tu abogado venezolano en USA@gmail.com.
Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. No esperes que llegue la Navidad para comprar tus productos en Estados Unidos con tu cupo Caribe. Compra lo que necesite y envíalo con Red de Medios Cargo. No tiene cobro mínimo, no tiene peso mínimo, tiene el mejor precio del mercado. Llámalos al 788-4002, al 0416-764-2624 o escribe visitando su página web www.reddemedioscargo.com. A esta hora vamos a ver un excelente micro sobre los derechos humanos. ¿Te has preguntado qué son los derechos humanos? Los derechos son libertades o valores que poseen todas las personas que les garantizan una vida digna. Mientras que los humanos, bueno, somos nosotros. Cada uno de los miembros de la especie Homo sapiens, un hombre, mujer o niño, una persona. Resumiendo, los derechos humanos son los derechos que tenemos simplemente porque somos personas. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos humanos? Derecho a la vida, Derecho a la salud, derecho a la libertad de expresión. derecho a un ambiente sano, derecho a la educación, derecho a la justicia, derecho a la vivienda. Ya va, páralo. Mejor, infórmate. Conoce tus derechos Y hazlos valer. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos con más de A Punto. Agradecerle a ustedes por la audiencia. Más de 150 mensajes de texto entrando. Nos disculpan, nos perdonan, pero leerlos todos a veces es un poco difícil. Yorani, ¿qué tienes tú a través de nuestra cuenta en Twitter? 1:07 de la tarde, vamos a leer las notificaciones que nos llegan hasta ahora a través de @JCFernandezM. María Robles nos comenta, eso ahí es muy peligroso, han muerto muchas personas en ese sitio y asaltadas. Dayafe nos comenta, lean el prontuario del Cabecilla en el brutal asesinato de Berry y Speer, luego pregunten si hay responsabilidad política. Otro mensaje también de Hilda que nos dice, voy revisando y no han activado los cupos electrónicos del BOD. Bueno, un tanto para aclarar que era lo que yo comentaba, Alcis. Bueno, ya con nosotros en nuestra mesa de trabajo, el profesor Ángel Lombardi, rector de la Universidad Católica Cecilia Costa. Siempre es un placer, profesor, tenerlo en nuestra mesa de trabajo. Quisiera conversar, profesor, empezarle esta entrevista con la visita de Enrique Capriles ayer, porque fue la noticia, muchas portales de noticias, por supuesto, publicaron la foto esperada, como en el hipódromo, claro. La foto cabeza a cabeza, ¿no? Cuando llega Capriles al Palacio de Miraflores y luego cuando estrecha la mano con el presidente Nicolás Maduro. ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? La gente lo critica a Capriles por el hecho de legitimó a Nicolás Maduro como presidente. Realmente, más que hablar de que si está bien o está mal, sería interesante analizar un poquito la situación de Capriles. O sea, Capriles queda atrapado en su posición de no reconocimiento de Maduro cuando se convoca la primera reunión en Miraflores y prácticamente va toda la representación de oposición, y él no va, con los alcaldes y gobernadores del país, incluidos los de oposición. Después se da la visita parlamentaria a Palacio, donde no se le cumplió la expectativa de derecho de palabra, pero fueron de 5 fracciones representadas en la MUD, fueron 3. Capriles tampoco participa, pero en esta convocatoria existe en el país un clima muy sensible frente al tema de la violencia, especialmente por los últimos acontecimientos. Entonces, para él como gobernador era muy difícil explicar por qué no va, porque era convocado para un acto eminentemente administrativo como era coordinar políticas policiales y de prevención frente a la delincuencia desbordada. Entonces, como gobernador había una obligación de ir. Ahora, ahí entra en conflicto la condición de gobernador con la condición de candidato presidencial que no reconoce la victoria de Maduro. Entonces, lógicamente, la gente, al verlo en Miraflores, se sorprende, ¿no? Yo pienso que lo apropiado hubiera sido que él hubiera razonado frente al país su contradicción o su posición. El no hacerlo y simplemente presentarse, evidentemente que no queda
muy bien posicionado. Yo en lo personal, en el Twitter, hice un chiste, ¿no? Que se dejó la barba, porque a veces tenemos mecanismos inconscientes, ¿no? Un poco como para esconderse detrás de ella, ¿no? Porque él no usa barba. Pero lo cierto es que incurre en una contradicción y por lo menos yo creo que él debería razonar o explicar su situación frente al país. Pero evidentemente es una decisión difícil y polémica. Profesor, otro tema, bueno, ya ese era un tema que queríamos hablar con usted para que usted nos diera su opinión, porque mucha gente a través de la mensajería y de nuestras cuentas en Twitter criticando ayer el hecho de que Enrique Capriles Radonsky fuera a la reunión con el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Profesor, el aumento salarial, 3.270. Sin duda alguna, mucha gente dice que detrás de ese aumento salarial vienen medidas económicas más fuertes que las tomadas el año pasado por el presidente Nicolás Maduro. Hizo bien el gobierno nacional en aumentar a 3.270, el 10% del salario mínimo. Sin embargo, la noticia que acabamos de leer, usted estaba presente, que 2 salarios mínimos todavía no alcanza para comprar la canasta alimentaria. Mira, quizá la comparación que voy a hacer no es elegante, ¿no? Pero el torero cuando sale a lidiar en el ruedo, utiliza los primeros pases para estudiar al toro y confundirlo. Y normalmente el juego de la muleta y la banderilla, etcétera, es para distraer la agresividad y la fuerza del toro para después el torero cumplir con su faena, ¿no? Bueno, estos aumentos son medidas distraccionistas. Lamentablemente todavía mucha gente vive de la ilusión, pero realmente son distracciones frente no solamente a medida económica dura que eventualmente el gobierno pueda tomar, sino ya lo dura que viene la economía desde los últimos años. La inflación en diciembre consolidada fue del 56%. Y tú acababas de referir recientemente, decías que en alimentos el 70 y tanto por ciento. 79. 79%. Entonces, lógicamente, el 10% es una gota de agua en el océano. Como yo también decía... Es como ponerle al enfermo, profesor, un paño de agua caliente a un enfermo de 40. Sí, yo en un Twitter decía en estos días, irónicamente, era como pretender curar el cáncer con té de manzanilla, ¿no? Realmente son mecanismos de distracción y el gobierno definitivamente está empeñado en distraernos. De hecho, inclusive, de pronto concentrar la atención en el tema de la seguridad para que no se hable de la inflación o se hable de los otros problemas, ¿no? Lo que no significa que no haya que atender la inseguridad, pero el problema de la inseguridad es estructural, no es coyuntural. O sea, no es un asesinato que todos repudiamos, sino es la escalada de violencia que en Venezuela se ha cultivado y propiciado desde el lenguaje, desde las actitudes, desde la intolerancia, desde el mal ejemplo, desde el desguarnecimiento de las policías, desde, en fin, Profesor, una serie de situaciones que realmente alimentan esa escalada delictiva y delincuencial. Entonces, lógicamente, uno tiene cierto escepticismo frente a este tipo de cosas, como decía Cañizales en un Twitter, o sea, nos estamos reuniendo para plantearnos un plan de patria ultra segura para a ver cómo manejamos los homicidios de la patria segura. Profesor, hay un tema muy importante o una palabra muy importante que usted acaba de decir y me trajo en mente el artículo de Andrés Oppenheimer que están publicado en estos momentos en nuestra página web www.com.be y que él habla de la cultura de violencia en Venezuela. Claro. Y quiero traer a esta mesa de trabajo 2 párrafos en específico para que luego usted los analice y me dé su opinión, ¿no? Y él nos dice, Venezuela no se diferencia mucho de algunos otros países con altas tasas de criminalidad, pero en Venezuela hay una gran diferencia. Durante los últimos 15 años, desde que el difunto presidente Hugo Chávez asumió el poder, el gobierno ha empleado una retórica incendiaria que glorifica la violencia. Y dice, el propio Chávez asumió un nuevo mandato en el 2007 a grito de patria, socialismo o muerte. El exmilitar convirtió a exgolpistas y guerrilleros en mártires, promovió la creación de milicias populares constituidas por civiles armados y pidió el apoyo del pueblo para librar una guerra contra la oligarquía fascista. Entonces, todas estas palabras que ha usado
el periodista, en este caso Oppenheimer, que evidentemente son extraídas del presidente Hugo Chávez. ¿Cuál es su opinión al respecto? Totalmente de acuerdo. Mira, los seres humanos generamos la realidad a partir de nuestro lenguaje y después nuestros actos. Entonces, si tú no desarrollas una palabra, un discurso, un lenguaje de convivencia, de respeto, etcétera, sino todo lo contrario, vas a cosechar lo contrario, efectivamente. Es decir, todo el lenguaje político, entre comillas político, de los últimos 15 años es de guerra. O sea, un país agrediendo a otro país, pues. No hay adversario político sino enemigo, hay que triturar, hay que hacer polvo, hay que freír en manteca, y es decir, todo el lenguaje, inclusive el puño agresivo aplastando al enemigo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se está cosechando lo que hemos sembrado. Entonces, hay un lenguaje agresivo y delincuencial desde el poder. Recuerden la frase en televisión, robar no es malo. Y recientemente el presidente Maduro dice, no dejen nada en los anaqueles. Sí, es una incitación, un llamado directo al saqueo, al irrespeto a la propiedad y a los derechos de los demás. Entonces, estamos cosechando lo que hemos sembrado. Si a eso tú le agregas una crisis económica estructural, si a eso tú le agregas un proceso inflacionario indetenible, si a eso le agrega el número de armas en manos particulares, yo he leído una estadística escalofriante, se habla de 8 a 10 millones de armas en manos de la gente, en un país que no llegamos a 30 millones de habitantes. La impunidad, o sea, aquí prácticamente se puede hacer lo que tú quieras y no pasa nada. Después resulta que el delincuente no dura en la cárcel. Después viene que en las cárceles se vuelven más delincuentes porque son sitios inhumanos. Entonces hay toda una concatenación de elementos que van configurando una sociedad violenta que prácticamente vive una guerra permanente interna que no queremos terminar de asumir y reconocer. Tenemos que hacer una pausa, profesor, pero sumando todos estos factores que son negativos, a usted hay que sacarle el jugo. ¿Cómo que ha tenido un resultado positivo electoralmente este gobierno? Ha ganado todas las elecciones presidenciales, ganó la mayoría de las gobernaciones, aparte de eso ganó la mayoría de las alcaldías, con todos estos factores negativos y todavía tiene un resultado positivo para que usted nos explique electoralmente qué hace este gobierno para tener esos resultados. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más de Punto hoy con el profesor Ángel Lombardi, rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Un día como hoy, en el año 1913, nace Richard Nixon, expresidente de Estados Unidos. También, en 1915, nace en Humacaro Alto, Estado Lara, el pintor Trino Orozco. Y en el año 1959, nace en Guatemala Rigoberta Menchú, defensora de los derechos humanos, Premio Nobel de la Paz 1992. Ya regresamos. A Punto con Juan Carlos Fernández. Nuestro libro de la semana de Gumersindo Rodríguez, Rómulo Betancourt y la siembra del petróleo, principales escritos de economía política del año 1927 a 1976. Yo lo compré en la librería Europa, pero usted también lo puede conseguir en la proveeduría estudiantil. Estamos ubicados en el Centro Comercial Costa Verde, en nuestra sede de Lagomol y en nuestra antigua sede de Puente Cristal. Puede consultar nuestra página web www.libreriaeuropa.com.be. Usted coloca allí el nombre de este libro y le diremos en cuál de nuestras sedes lo tenemos. Somos Librería Europa, Proveeduría Estudiantil. También queremos recomendarte Soluciones Químicas Venezolanas. Solquiven te ofrece productos para la limpieza y desinfección de todas las áreas. Tenemos materia prima nacional e importada y todo para que, por supuesto, traiga su envase. Solquiven, asesores en limpieza. Visita nuestro sitio web solquiven.com.be y conoce todo lo que tenemos para tu negocio. Estamos ubicados en la zona industrial sur diagonal a la Mercamara y en la avenida La Limpia frente al BOD de Postes Negros. Nuestros teléfonos 0261-736-2782. Síguenos en Twitter, @Solquiven, piso CA y búscanos en Facebook. Recuerde, Solquiven, especialistas en limpieza. A Punto con Juan Carlos Fernández. A esta hora queremos hablarte de redemedioscargo.com. Todavía no está activo su cupo, pero usted, en tanto active su cupo, inmediatamente se puede comunicar al 788-4002 para que haga pues su compra
en Amazon, en eBay, y envíe con recdemedioscargo.com, ahí está su página. De antemano les recordamos nuestras redes sociales, @alcisespina, @urdanetayurani y la cuenta oficial que es del programa, @jcfernandezm. Leemos las notificaciones, que nos llegan a esta hora. El cambio va, nos comenta lo siguiente, a ver, acá. Saludos, es fácil vivir con sueldo mínimo, compras en Mercal, que tus hijos estudien en Simoncitos, tengan casas del gobierno y paguen luz ilegal, Roberto Alemán nos comenta un subproducto de la propaganda goebbeliana del gobierno es el odio y descomposición social, lo que provoca casos como el de Speed. Era un tanto el tema que tocábamos en el segmento anterior, Alcis. Sí, vamos a darle participación a través de nuestra mensajería de texto a todos ustedes. Dice que es importante incorporar a los planes de seguridad a la sociedad civil organizada con sus ideas y proyectos, lo dice la Fundación Romero. Alci, buenas tardes. Yo no soy un profesional y simplemente un digno oyente de este prestigioso programa. Digo esto porque veo el programa todos los días, me calo las cadenas y no escucho mi mensaje. Bueno, es que entran tantos mensajes, Edison, que a veces es imposible leerlos todos. Más de 600 mensajes de texto todos los días y uno va actualizando constantemente la mensajería de texto. Tratamos la medida de lo posible de leerlos todos, pero a veces es un poco difícil. Luis Hernández al teléfono. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Luis. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante, hermano, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, adelante, Luis, te escuchamos. Que el Señor los bendiga y la palabra vaya por delante. Amén. Amén. Mira, ojalá que todo tu esfuerzo no quede en esto, en esfuerzo y en palabras agradables y bonitas. Y quiero hacerle un llamado al gobernador del Zulia. Por favor, aquí en Santa Rosa, en el popular El Cerro, la banda de los chatarreros y los tribeiros viven a tiro limpio, a secuestros y robos, venta de drogas, y la Guardia Nacional, las alcabalas están ahí pintadas. Muchas gracias, Luis, por tu participación. Ese es el día a día, profesor, en nuestro país. Pero le dejaba una pregunta al aire. A pesar de los factores negativos de este gobierno, es un fenómeno electoral. El presidente Chávez, recién fallecido, ganó todas las elecciones presidenciales. Nicolás Maduro, por supuesto, con el portaavión del presidente Chávez, llega a la silla presidencial. En las elecciones regionales ganan la mayoría de las gobernaciones. En la Asamblea Nacional tienen la mayoría de los curules. En las elecciones municipales ganan la mayoría de las alcaldías, a pesar de los fenómenos, de los factores negativos que tiene el gobierno nacional. Mira, yo creo que esto hay que verlo como un proceso, ¿no? Sin lugar a duda, el presidente Chávez, en su primera elección en el 98, ganó con un apoyo suficiente, ¿no? Amplio. Y no hay duda que durante un tiempo largo mantuvo suficiente apoyo electoral y popular. Yo pienso que a partir del 2008, que coincide precisamente cuando hace crisis el modelo económico, o sea, cuando el problema empieza a confrontar problemas con la economía, eso ha venido cambiando. Fíjate, la última elección parlamentaria, la oposición sacó el 52% y el gobierno el 48%, pero por manipulación electoral tienen mayoría. Sin hablar del CNE, la DIEX, la ONIDEX y el ventajismo y todas esas cosas, ¿no? Después viene el proceso último, en donde estamos inscritos en el registro electoral casi 20 millones de venezolanos. Bueno, de ese total, el gobierno apenas sacó el 26%. Eso no significa que el resto son de la oposición, sino más bien hablaríamos de tres minorías. La minoría gubernamental, la minoría oposición y la minoría de los que no fueron a votar, que se abstuvieron por la razón que sea. Entonces realmente estaba en presencia de un gobierno minoritario. Del total del padrón, de casi 20 millones, el 26%, ¿no? Y si tú analizas, no cuantitativamente las alcaldías, sino cualitativamente, te das cuenta que la oposición gana donde está concentrado el 70% de la población del país. Entonces, lógicamente, la mayoría de las alcaldías hacen mayoría las zonas fronterizas, periféricas, rurales, etcétera, pero donde está concentrado, o sea, se gana la Gran Caracas, se gana Valencia, se gana
Barinas, se gana Maturín, se gana Barquisimeto, se gana Mérida, se gana San Cristóbal, se gana Valera, se gana Maracaibo. Sí, entonces, la estructura urbana del país mayoritaria está ya en manos políticamente de la oposición. Entonces, estamos en presencia de un gobierno minoritario, una economía desbordada y una crisis social sí, que se pierde de vista, ¿no? Entonces, en ese escenario, el gobierno definitivamente o de verdad dialoga y establece acuerdos puntuales, y nosotros felicitamos cualquier iniciativa que apunte al diálogo, pero por otro lado sigue manteniendo el discurso del proyecto castrocomunista. Entonces, en algún momento tendrá que decidir, porque la gente no va a darle un cheque en blanco, o sea, ¿cuánto tiempo puede resistir el doble discurso? Entonces, o se abandona ese proyecto, a mi visto, inviable desde siempre, el proyecto castrocomunista, entonces se sinceriza y ellos asumen el proyecto constitucional de la República Democrática de Venezuela y, lógicamente, tienen que conciliar y pactar, mientras los procesos electorales van determinando las nuevas mayorías, ¿no? De no hacerlo así, evidentemente, la crisis sigue abierta y con pronóstico reservado. Claro. Ahora, profesor, evidentemente los resultados de las últimas elecciones legitimaron, en todo caso, al presidente Nicolás Maduro y también se vio que la oposición no está llegando, como ya usted lo planteó, en las zonas rurales, en este caso. Entonces, ¿qué debe hacer la oposición en ese sentido? Mira, yo creo que la oposición tiene una línea estratégica muy clara, que es la ruta electoral, pacífica y de participación. Ahora, entiende que los sectores rurales, los sectores fronterizos, los sectores no metropolitanos, viven fundamentalmente del gobierno. Entonces, es muy fácil para el que esté en el gobierno manipular esa zona, esas regiones, ¿no? Entonces, yo diría que la oposición tiene que mantener su ruta electoral, tiene que demostrarle a la gente que está preparado para hacer alternativa, tiene que aceptar las invitaciones del gobierno. Sí, yo soy partidario abierto, más que el diálogo a nivel nacional que resulta un poquito publicitario, sin eficacia, yo soy partidario abierto del diálogo a nivel local y regional, porque la gente puede vigilar el proceso de diálogo. Mesas de trabajo. Mesas de trabajo en donde el gobernador y los alcaldes se reúnan a nivel de cada región y vayan resolviendo problemas puntuales, porque al fin de cuentas la gente lo que vive es la zozobra diaria de que la basura, la inseguridad, el sueldo no alcanza, entonces afrontar a nivel local y regional ese diálogo nacional y por otro lado acompañar a la gente, que la gente se sienta acompañada de que realmente no es solamente la denuncia, sino el acompañamiento en la búsqueda de soluciones. Vamos a darle participación a la gente que nos está llamando. Narciso Nava al teléfono. Narciso, buenas tardes, ¿cómo estás? Narciso. Te escuchamos, adelante. Hermano, un comentario. ¿Cómo podemos hablar de diálogo cuando el presidente de la Asamblea Nacional, el día de la instalación de la Asamblea, él mismo aplaude al grupo de gente que sabotea a los diputados de la oposición, hermano? Entonces, para hablar de diálogo tenemos que tener gente coherente en los cargos, ¿me entiendes? Yo digo que si no ponemos cada quien de nuestra parte, no puede haber diálogo, viejo. Muchas gracias, Narciso, por tu participación. Jairo Balbuena al teléfono. Jairo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigo. Adelante, primero, Jairo. Quiero hacer una reflexión y una aclaratoria. A ver. La reflexión es que, por favor, a los que hacemos la llamada para salir al programa en vivo, se le dé la oportunidad con más tiempo porque es mucha la espera y el invitado, sabemos que el invitado es muy importante también, la entrevista, por supuesto. Pero el público evidente se le debe respeto también, porque estamos haciendo un gasto en nuestro saldo. Te pedimos disculpas, Jairo. Adelante. Ok, perfecto. La aclaratoria es, para aclararte a ti, hiciste el comentario sobre el 10% de aumento que acaba de hacer el presidente, comenzando el año. Pero ese 10% es el complemento para los aumentos que hubo a partir de mayo del año pasado. Porque la inflación acumulada en todo el año fue 56%, pero el aumento acumulado durante el año, más este 10% que acaba de hacer comenzando el año, suma un 59%. Muchas gracias, hermano. Profesor. Jairo Castro, al teléfono. Jairo, buenas tardes, ¿cómo estás? Jaime Castro. Jaime, adelante. Amigo, yo llamo para hacerle una reflexión
a los venezolanos sobre lo que está pasando, hermano. Somos personas jóvenes que nos estamos acabando entre nosotros mismos, quitándonos la vida unos con otros, por favor, hermano. Ya está bueno de tanta violencia, mirémonos al espejo, veamos que tenemos que luchar por un futuro de nuestros hijos, de nuestra Venezuela. Con la violencia no vamos a llegar a ningún lado. Y le doy un saludo a ese gran profesor que está ahí haciendo esa gran reflexión. Muchas gracias. Compañero. Muchas gracias, Jaime. Profesor, 56.2% alcanzó la inflación. En gobierno de Raúl Leoni, no recuerdo el año, en un mes la inflación fue 0%. Especialistas dicen que para este año la inflación podía alcanzar el 70%. En Chile, en diciembre del año antepasado la inflación fue de 0.1%. Claro. En los países del Cono Sur la inflación es de un dígito. Solo en Venezuela es de 56.2% y el gobierno dice que fue una inflación inducida por los oligarcas. Bueno, nadie se lo cree, ni ellos mismos, ¿no? Es propaganda y ellos lo dicen porque le tienen que decirlo, ¿no? No, mira, yo creo que pretender esconder la inflación es imposible, porque eso es el día a día de todo el mundo, ¿no? La inflación en Venezuela está desbordada y las políticas del gobierno en materia económica la van a desbordar todavía más, porque llegó una situación que es insostenible. No hay dinero, realmente el gobierno no tiene dinero, se está endeudando, deuda externa y deuda interna, está hipotecándose al gobierno chino, se está comprando fiado con crédito anticipado, pero producto, mercancía china. Es decir, que se mire desde donde se mire y la gente seria de la economía lo está diciendo con mucha claridad. La inflación está descontrolada y el gobierno con sus políticas las va a seguir alimentando. No coinciden mis cálculos o los cálculos de los economistas con que los aumentos del gobierno van parejos con la inflación. Al contrario, hay un dicho que en cualquier país del mundo, cuando hay proceso inflacionario como el nuestro, se dice que mientras los precios van en ascensor, los aumentos van por la escalera. O sea que siempre va a haber un desfase y un desfase cada vez mayor, ¿no? Entonces yo pienso que el problema es muy simple en términos políticos. Como lo decía hace un rato, o el gobierno cancela esa locura de pretender convertirnos en otra Cuba y rectifica y llama al país para crear gobernabilidad y empecemos a tomar medidas racionales en materia educativa, en materia de seguridad, etcétera, y la oposición y el gobierno que sigan jugando su juego de la alternativa democrática, o toma esa decisión, y yo sinceramente creo, no le veo la capacidad política a Maduro o la fuerza política para tomarla, o los sectores radicales van a enterrar a este gobierno, los sectores radicales del propio gobierno van a enterrar a este gobierno como pasó en Chile con Allende. Históricamente, ¿había llegado Venezuela a una inflación de 56.2%, profesor? Mira, no te puedo contestar con precisión porque de pronto pudiera equivocarme, pero creo que este proceso inflacionario, por el tiempo que ha durado y por la magnitud, es inédito, porque la economía venezolana fue muy exitosa entre el año 1922 y el 1977, donde crecimos a un promedio 8% anual y la inflación nunca pasó del 2%. Del 83 para acá la inflación ha sido continua, pero desde el 2005, 2008 para acá, realmente ya estamos bordeando cifras astronómicas. Y sin ganas de detenerse. Claro, porque las políticas, es como tú no puedes detener la fuga de agua, o sea, abriendo más huecos, y perdonen la expresión. Claro. O sea, una fuga de agua hay que buscarle el remedio adecuado. Entonces, tú no puedes pretender parar esa fuga de agua abriendo más manguera y más huecos. Vamos a darle participación a nuestros oyentes que están ahí en sintonía. Ana Martínez al teléfono. Ana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Adelante, Ana. Mire, una sola pregunta a ese señor que está hablando también. Yo soy oposición, pero no la que tienen los partidos políticos. ¿Qué cosa más absurda que la oposición en la Asamblea Nacional no presente una plancha para gane o no gane, pero se pelea? Hasta luego. Gracias, Ana. Vamos a la pausa comercial. Al regreso, el profesor Ángel Lombardi va a hacer un comentario sobre lo que nos comentaba Ana Martínez. Ya regresamos con más de A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Ya regresamos. A Punto, con Juan Carlos Fernández.
¿Usted quiere hablar inglés? Fácil, simple y sencillo. Alpha Learning Zulia es el método holístico. Escuchando y hablando, tú puedes hablar inglés fácilmente. Estamos en la avenida 5 entre Bellavista y Santa Rita, o llame sencillamente al 7920459, 7920368, 0416, 800928. Alpha Learning Zulia. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Agradecerle a ustedes la cantidad de mensajes de texto, son muchísimos. El profesor Lombardi siempre trae muchísima participación a través de las redes sociales, a través de la mensajería y a través de las llamadas. Por cierto, ¿qué tienes tú, Yurani, en nuestra cuenta en Twitter? Es un lujo tener al profesor Lombardi como invitado, pero nosotros vamos a leer las notificaciones a través de @JCFernandezM. María Auxiliadora nos comenta: en Venezuela las malas acciones se vuelven buenas y los antivalores se convierten en valores. Lo malo es bueno y lo bueno es malo. Este mensaje me hace recordar, profesor, que ayer los seguidores de nuestras redes sociales nos hacían sentir o opinaban que la ley orgánica del proceso procesal penal se debía cambiar porque no estaba funcionando. Yo decía que no era la ley, sino que era de aquellos que la hacían cumplir, no la estaban haciendo cumplir. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto, además del comentario que quedó pendiente sobre la última llamada? Sí, bueno, con respecto al problema, mira, no es de leyes, que hacer una ley es relativamente fácil. Y leyes perfectas en el papel es muy fácil. El problema es la aplicación eficiente de esas leyes, ¿no? Y es donde fallamos. Con respecto al comentario anterior, yo creo que la señora expresaba un descontento general de muchos sectores que no se identifican con el gobierno, pero que no terminan de identificarse con la oposición, por cuanto la notan muy electoral, ¿no? Una oposición muy electoral que se limita a los procesos electorales y no acompaña a la gente en la calle. Hay una consigna que han enarbolado alguna gente por allí, voto y calle, calle y voto. Yo creo que ahí está resumido muy bien un poco la expectativa general de gente que está con la oposición y gente que no está con ellos, pero tampoco está con el gobierno. O sea, se quisiera ver al dirigente político más cercano al problema concreto de la gente. Por ejemplo, en Maracaibo tenemos problemas concretos. La insalubridad, porque el problema de la basura no es un problema de recolección de basura, es un problema de salud pública. Claro. Bueno, todas las fuerzas políticas deberían estar en este momento planteándose el tema a fondo, no solamente administrativo gerencial, sino de salud pública que tiene la ciudad. Y entonces el ciudadano de a pie percibe que el político está en su curul, está en su discurso, está en los medios, está preparándose para el proceso electoral, pero no está allí en el día a día, ¿no? Entonces yo pienso que es una crítica válida y fundada, ¿no? Vamos a darle participación a la gente que nos está llamando. Hermes Díaz al teléfono. Hermes, buenas tardes, ¿cómo estás? Hermes, adelante, te escuchamos. Hermes. No está Hermes. Esteban Espina al teléfono. Esteban, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnold. Adelante. Esteban, bájale un poco de volumen, bájale un poco de volumen a tu televisor, por favor. Disculpa. Mira, ayer, cuando estaba leyendo el periódico la muerte de esta muchacha y de su esposo, me cambié por otra noticia que tenía arriba y decía que habían agarrado a un delincuente asaltando a un estudiante en el estado de Táchira con un gran portuario. Era un delincuente peligrosísimo. Y dice ahí que en el 2012 fue detenido por robo de moto y de carro. En el 2013 fue detenido por el mismo robo y por droga. ¿A cuánto tiempo tuvo ese señor preso? Si estuvo preso en el 12, estuvo preso en el 13 y ahora está preso en el 14. Muchas gracias, Esteban, por tu reflexión. ¿Funciona el Código Orgánico Procesal No, Penal? mira, en la época de la mal llamada Cuarta República, Gonzalo Barrio tuvo una frase que expresaba una situación muy grave, ¿no? Que en Venezuela no había razones para no robar. Es decir, en Venezuela la corrupción no es castigada, al contrario, es avalada con el mal ejemplo, porque las más altas jerarquías hacia abajo prácticamente todo el mundo está
sí, en esa estructura viciada, ¿no? Entonces, él decía con mucha sinceridad y con mucho cinismo, en Venezuela no hay razones para no robar. En Venezuela yo diría que no hay razones para no ser delincuente, porque prácticamente se ha convertido en un modus vivendi y una economía sin riesgo. Por el caso, aquí tenemos un caso, ¿no? O sea, te ponen preso, no importa el delito, estás libre, te vuelven a poner preso, no importa el delito, vuelves a estar libre, inclusive con fuertes complicidades en el sistema policial y en el sistema judicial. Entonces, lógicamente, hemos configurado una sociedad del silencio, una sociedad de complicidades y, lógicamente, una sociedad desmoralizada. Bueno, ese es el caldo de cultivo lo que estamos cosechando. Profesor, retomando el tema económico que va de la mano con lo de la inseguridad, en el 2013 se habló mucho del aumento de la gasolina y también ya se ha planteado en el 2014. Según usted, ¿habrá aumento de la gasolina? ¿Lo tendrán que hacer? Racionalmente la gasolina debe ser aumentada, racionalmente. Claro. Pero como toda medida toda medida económica no puede ser aislada. Tiene que formar parte de una política integral. Si yo aumento la gasolina, pero tengo que subsidiar el transporte público. Yo aumento la gasolina y tengo que subsidiar el transporte escolar. Yo aumento la gasolina, en fin, una política que sea integral, ¿no? No es lo mismo, por lo menos, que el consumidor que llega con un carro de 1 millón de bolívares al que llega con un carro de 500.000 bolívares. Habría que establecer también discriminaciones en términos de categorías económicas, en fin, es una política, pero evidentemente en términos generales la gasolina habría que aumentarla. Ahora el gobierno, lógicamente, quiere hacerlo, no se atreve a hacerlo, porque como ustedes saben, desde el año 89 para acá, con el Caracazo, el aumento de la gasolina se ha convertido prácticamente en el termómetro de la tensión social, ¿no? Así que vamos a estar en esa situación ambigua de que racionalmente es necesario, pero políticamente quizá no sea conveniente y el gobierno no se atreve a tomar decisiones. El presidente dijo que no había apuros para aumentar el precio. Sí, porque ellos van a evaluar la cuestión política, ¿no? También el vicepresidente ya hizo mención al respecto, también podría venir por allí. Mire, este es un gobierno que a nivel económico está haciendo lo peor que puede hacer un gobierno, correr la arruga. Tirar la basura bajo la alfombra y correr la arruga. Es decir, sobrevivir hasta donde alcance. Eso es lo peor porque eso no nos garantiza a nadie ningún futuro mejor. Ningún piso estable, mucho menos. Ningún piso estable. Vamos a darle participación a la gente. Melvin Méndez al teléfono. Melvin, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigo. ¿Cómo están Adelante, ustedes? te escuchamos. Muy bien. Yo he llamado reiteradamente para este programa, para un problema social de insalubridad que tenemos en la comunidad María Concepción Palacio, en unos escombros que he llamado para que vengan a venir. He llamado para ahí, han estado todos los presidentes de la alcaldía y de la gobernación y nadie nos solucionó el problema este año. ¿Dónde está? Estamos llamando para decirle al profesor Lombardi que le diga a su hijo que está en el Limao, por favor, que venga acá al barrio María Concepción Palacio a recogernos los escombros de la avenida 33, que es esa dengue, rata, bueno, pues eso tiene de todo este barrio. Estamos cerca aquí en la autopista número 1. Bueno, Melvin, te están escuchando en la alcaldía de Maracaibo. En la alcaldía de Maracaibo te están escuchando y seguramente están tomando nota de tu denuncia. Alexander González al teléfono. Alexander, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos aquí de Maracaibo, viendo la tragedia de la actriz y bueno, viendo el presidente que dijo que aquella persona que asesinó a la actriz le va a caer la ley. También digo, todos los asesinatos que hubo en Venezuela, todos los venezolanos que están cada día están matando, porque también no hacen ese plan en toda Venezuela, solamente porque asesinaron a la actriz, van a hacer este plan. Muchas gracias, Alexander. Bueno, yo lo dije al inicio del programa. Mónica Espir lo que hizo fue ponerle la cara al problema que tiene Venezuela. Pero me interesa aclarar al señor, mi hijo Juan Pablo Lombardi Boscán, ingeniero agrónomo, es el director de IMA, Instituto Municipal de Ambiente, y no del IMAU. Entonces su responsabilidad no es la basura, directamente, aunque indirectamente quizás también tenga que ayudar en ese problema. Su responsabilidad es el ambiente y el ornato de la ciudad en términos de alcaldía. Bueno, profesor, ya estamos llegando al final del programa, lamentablemente. Queríamos tenerlo, seguramente lo vamos a tener más adelante en este año muchísimas veces, ¿no? Pero para cerrar, en un minuto, solución para Venezuela. Mira, la solución es que el gobierno tiene que rectificar
rectificar y cancelar esa absurda pretensión de convertirnos en Cuba en pleno siglo XXI. Esa es la reflexión. Esa es la reflexión. Que Ojalá rectifique, recupere gobernabilidad y que el diálogo se convierta en el factor más importante de la política nacional. Rapidito, señor Lombardi, ¿sigue siendo Capriles el líder de oposición o ya suena otro Mira, nombre? yo creo que después del 8 de diciembre han surgido el liderazgo emergente. Leopoldo López creo que se potenció con el resultado municipal y además al declararse socialdemócrata, eso le abre un espacio determinado y evidentemente a mi juicio que en este momento me luce como líderes emergentes en la oposición, Henry Falcón por sus reiterados éxitos en Lara y por su actitud frente a los problemas nacionales y sin lugar a duda Antonio Ledesma al ser ratificado en la alcaldía metropolitana y porque está coordinando la comisión de alcalde que la oposición estableció para el diálogo con el gobierno. Entonces yo pienso que va a haber un liderazgo diferenciado y eso es positivo a mi juicio, porque eso es pensar que un líder, una persona particular, individual, nos va a salvar, eso es absurdo. Es preferible liderazgos plurales y que los seres humanos no dejemos de asumir nuestra propia responsabilidad. Muchísimas gracias, profesor. Siempre es un gusto tener al profesor Lombardi. Excelente invitado. Así Nosotros, es. yo me despido, como es de costumbre, agradeciendo su participación. Lo invitamos para mañana nuevamente por el canal Los CDSU. Le tengan todos buenas tardes, hasta mañana. 5 de la tarde los espero yo a través de la www.democraciatv.com. 6:30 de la tarde, Juan Carlos Fernández y el servidor en otra edición más de A Punto, la ventana plural para la discusión de la ciudad. Feliz tarde para todos, pásenla bien. A Punto con Juan Carlos Fernández es una producción nacional independiente. A nombre de Alpha Learning Zulia. Aprende inglés en menos de un año en solo 72 horas de clase. Librería Europa. Diario La Verdad. Tu abogado venezolano en USA @gmail.com. Red de Medios Cargo. Facilitamos sus compras y envíos internacionales. A Punto con Juan Carlos Fernández